Aros Olímpicos en Maratón Radio con Rafa Gandía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos aquí Maratón Radio, Aros Olímpicos, esta 80ª edición de nuestro programa que repasa todas las semanas lo mejor del deporte olímpico y paralímpico español. Y como siempre nos toca hacer, por suerte, 7 días después, volvemos a contaros grandes noticias de nuestros deportistas, como en la Copa del Mundo de Snowboard, donde en la estación suiza de Besionaz, por tercera vez en su carrera deportiva, Lucas Eguíbar se alzaba con la medalla de oro, que además también supone su 10º podium en esta competición a lo largo de su carrera deportiva. Más buenas noticias, en este caso desde Bakú, en la capital de Azerbaiyán. Radeler Zapata sumaba una nueva medalla de bronce en la prueba de suelo en gimnasia artística, un metal que se suma ya al logrado hace apenas unas fechas en Melbourne, también en la Copa del Mundo de suelo. De bronce también la medalla que se colgaban Pablo Herrera y Adrián Gavirá en la primera prueba de la temporada para el dúo español en el Circuito Internacional de Vóley Playa, una competición que se disputaba en Doha dentro de la categoría de 4 estrellas. Un gran arranque para una pareja que ya el año pasado funcionó a las mil maravillas. Y en los mundiales de ciclismo adaptado celebrados en Apeldoorn, 6 eran las medallas que nos dejaba la delegación española allí en los Países Bajos, donde destacábamos el doble título con récord del mundo incluido para Ricardo Ten. Y nada, no nos enrollamos más y nos vamos con el programa, donde recibimos esta semana a la nadadora Lidón Muñoz, que contará cómo ha comenzado el año tras un magnífico 2018 y un 2019 donde espera superar ya a el año anterior, el gran año anterior. Y en Aros Paralímpicos, Alma Aranda se cita con Desiree Vila, un antiguo gimnasta, ahora atleta de élite, que está dando pasitos adelante para llegar a los Juegos de Tokio 2020 y pelear por una medalla. Y nada, recordaros antes de comenzar cómo podéis contactar con nosotros, ya lo sabéis, a través de nuestra cuenta de Twitter, @arosolímpicos, a través de nuestra cuenta de Facebook, Aros_Olímpicos, a través de nuestra cuenta de Instagram, @arosolímpicos, o a través de nuestro correo electrónico, arosolímpicos@maratonradio.com. Y nada, ya sabéis, en nuestro programa 80, como siempre os recordamos, estamos aquí porque los juegos son todos los días. Visibilitas.com con Raúl Cosín. Seguimos en el programa de hoy, seguimos abriendo esa ventana para el deporte femenino, por la visibilidad del deporte femenino, y en este caso, en esta semana, nos vamos hasta el mundo de la natación y nos vamos con una castellonense, con Lidón Muñoz, que además sigue manteniendo esa línea ascendente que prácticamente tiene desde que empezó, que además creció mucho durante el 18 y que ahora ya metiéndonos en el año 19 vamos enfocando además pues mundiales y vamos enfocando los Juegos de Tokio. Pero por lo primero, evidentemente, hay que hacer ese saludo. Lidón Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, como decíamos, vamos primero un poco a esa parte de actualidad a repasar, pero luego nos iremos a esa parte más personal, en la que intentamos, ¿no?, que en este espacio pues no solo se conozca a la deportista y los éxitos o marcas o mínimas y demás que se van consiguiendo, sino también conocer a la persona que está detrás, empezando por el principio, como hablamos. Ahora mismo pues te vienen ya competiciones, ¿no? Para empezar, empezamos con este fin de semana de Edimburgo y a preparar también el Open de primavera. Y ahora estamos como en la fase de final de preparación de este ciclo que hemos hecho de enero a abril, que acabaría, como dices, con el Open de primavera, donde deberíamos conseguir las mínimas para el Mundial. Y eso, pues en estos meses preparatorios hemos ido haciendo alguna competición y ahora ya nos queda, digamos, la última oportunidad, podríamos decir, para practicar cosas, para ponerlo todo a punto para la siguiente. Y es este fin de semana que es eso, vamos a un meeting de Edimburgo, que es el campeonato británico de allí, y lo aprovechamos para eso, ¿no? Pues para competir con gente de nivel, gente de fuera que normalmente no nos encontramos, ¿no? Para eso, pues que sean un poco caras nuevas y aprovechar la oportunidad. Hasta el momento, ¿cómo has llevado? ¿Qué balance haces de la preparación hasta el momento en el que ya arrancáis o vais definiendo ya competiciones buscando mínimas, y ahora hablaremos además del Mundial? ¿Qué balance haces hasta el momento? Pues la verdad que estoy súper contenta con el trabajo que estoy haciendo. Bueno, todos estos años que llevo entrenando con mi entrenador Jordi Jou, la verdad que me da mucha confianza el trabajo que hago, porque hago un trabajo como muy explosivo, muy dirigido a la velocidad, ¿no? Que es lo que a mí se me da bien, incluso enfocado al 200 también es importante trabajar esa parte de velocidad para poder hacer un buen principio de prueba. Entonces hemos incidido mucho en este trabajo estos meses y bueno, otras muchas cosas, porque realmente entrenamos muchísimo, lo entrenamos todo, y sí que hemos ido compitiendo así alguna vez y la verdad que bastantes buenos resultados, o sea, asumiendo que estamos en el momento de preparación que estamos, pues hemos ido, pues cada competición nos íbamos encontrando una situación diferente. Entonces, pues en una practicábamos más el tema psicológico, en otra practicábamos más el tema táctico, en otra el tema técnico, un poco según lo que nos pedían las sensaciones de ese momento, ¿no? Entonces sí que creo que hemos abarcado todo, no nos hemos dejado nada por hacer, y ahora queda, digamos, la parte más bonita, que es como casi descansar para preparar tu cuerpo para el Open. Claro, sí, ahora evidentemente se bajan un poco las cargas, ¿no? Precisamente ya para el punto de competición. Oye, que te iba a preguntar porque no me lo puedo dejar, evidentemente, en el camino, y es, ¿cómo recogiste y hiciste tu balance de lo que fue, yo creo que un 2018 espectacular, tanto con récords de España como medallas también en los Juegos Mediterráneos, y además de todo eso que se logró la temporada anterior, bueno, que te llevas ahí en tu mochila para no solo esta, sino, ¿por qué no?, empezar a pensar en ese horizonte que no está tan lejos ya sabes que el tiempo pasa volando, que es Tokio 2020. Pues sí, la verdad que la temporada pasada fue, brillante para mí, y es como la que más se ha visto reflejado todo el trabajo que he hecho, ¿no? Porque muchas veces el trabajo lo haces igual y con las mismas ganas e ilusión, pero como dice mi entrenador, esto no son matemáticas y hay muchas veces que o no has encontrado la tecla o por lo que sea y no te sale del todo bien. Y realmente la temporada pasada creo que, competía al 100% y obtuve mis máximos resultados. En cada récord de España era un trabajo detrás increíble, aunque parezca fácil porque haya hecho tantos. No, claro que fácil. Claro que no es fácil. Y cada uno para mí tiene muchísimo valor, y así como las semifinales del Europeo de Glasgow, por ejemplo, ¿no? El estar ahí compitiendo internacionalmente, luchando por nadar por la tarde, por nadar una semifinal, incluso era la reserva de la final, tenía el gusanillo ese de y si había alguna baja yo entraba en la final, ¿no? Pues empezar a moverte como en este mundillo y aprender cosas que, pues eso, como dices, que el año que viene ojalá las tenga que utilizar, ¿no? Bueno, y ojalá, ¿no? Además defenderlas en algo como son unos juegos que me imagino que sea de esos sueños que se tienen. Has dicho una cuestión que a mí me gusta destacar, y al final la gente al final sí que es verdad que se queda con esa medalla que se consigue o ese récord en el hecho en sí, en el hecho mismo, pero incluso, por ejemplo, tú te has ido batiendo a ti misma para seguir bajando esa marca. Y es el caso de
que a veces la gente no cae en la cuenta de lo difícil precisamente que es bajar unas centésimas o recortar un segundo, o en atletismo hacer lo propio, de coger y bajar un segundo una marca para poder clasificar. Eso que parece poco es muy difícil y es mucho. Es que de hecho no es habitual, o sea, evidentemente cuando estás en un momento de progresión y te están saliendo bien las cosas, pues sí que, como a mí me pasó el año pasado, ¿no? Que empecé rascando un poquito el récord de España y a medida que iba ganando fuerza, mejoraba, practicaba otros aspectos, pues iba rascando más y más, pero casualmente se dio así. Lo normal en un campeonato internacional, si nos fijamos bien, la medalla de oro o el podium, quiero decir, casi ninguno hace en ese momento su mejor marca personal. Claro. ¿Sabes? Son más momentos de competición, de realmente competir con la persona que tienes al lado o con los 8 de la final, que más que una mejor marca personal, ¿no? Porque es evidente que llega un momento que no es lo habitual, o sea, es algo muy bueno y por eso yo me obligo a valorarlo mucho cuando lo hago, mejor marca personal, pero llega un momento que ya te digo, no es lo habitual, porque si no estaríamos bajando eternamente, ¿no? Y claro, y para llegar a ese estado de forma que habías conseguido, pues tienes que trabajar muchísimo más, porque ya lo has hecho, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. Bueno, hemos hablado de lo que viene en breve y me gustaría echar un poco para atrás, bueno, un poco casi bastante para atrás hacia tus inicios, a ir conociendo, como decía, más allá de esa parte puramente deportiva, sí, también la deportiva, porque al final forma parte de tu recorrido personal y deportivo y es volver a tus inicios. Yo, si no recuerdo mal, pues casi empezabas ya a chapotear, según me contabas en su día, con 3 añitos y con 8 ya te metieron en un grupo en el antiguo Club de Natación Castalia de Castellón, en el Mediterráneo. Sí, yo empecé soy de toda la vida de Castellón y empecé en el Club Natación Castalia Castellón. Y bueno, pues eso, como fui ascendiendo, ¿no? Y sí que es verdad que a los 8 o 9 años me propusieron competir, pero bueno, competir ahí realmente es pasárselo bien, ¿no? Estar en tu grupo de amigos, entrar en el mundillo de, pues eso, de tener el gusanillo de los nervios de competir, de si lo harás bien, si lo harás mal, pero realmente es pura diversión. Y sí que es verdad que casi sin darte cuenta pues vas evolucionando y yo crecí mucho de pequeña, era una niña muy grande de adolescente y empecé a destacar mucho porque, claro, es que era muy grandota realmente. Con 13 años, 12 años ya conseguí como la mínima para la FOGE, que era el campeonato internacional a nivel infantil. Y de ahí ya cada año me clasificaba para el internacional de edades, ¿no? Y sí que batía mejores marcas nacionales de esa edad. Entonces, yo en ese momento nadaba espalda. Estaba especializada en espalda y bueno, pues sí que fui mejorando, fui creciendo hasta que el punto de inflexión, ¿no? Fue cuando a los 14 años me propusieron ir al CAR de Sant Cugat a entrenar. Exacto, realmente entrenar en un centro de muy alto nivel y bueno, ser uno de los grupos de entrenamiento de la Federación Española, ¿no? ¿Cómo recibiste tú aquello? Creo que fue, no sé si no me equivoco, una carta, ¿no? Para ir al CAR, o bueno, una llamada, pero tú tanto tú como en tu casa, ¿cómo recibisteis eso de, bueno, pues se da la posibilidad de irse fuera de casa al fin y al cabo, de irse a Sant Cugat y de que eso, de lo que ya estabas haciendo, de que empezabas a despuntar, iba a ir todavía más en serio? Sí, desde luego a mí, me hizo muchísima ilusión porque realmente fueron ellos los que contactaron conmigo. Yo no, por mí sola quizá no hubiera pensado irme a ningún sitio, sí que estaba mejorando ahí donde estaba y bueno, tampoco sabía dónde podía llegar, al final eres pequeño y tampoco te planteas muchas cosas, ¿no? Y sí que eso, pues me hizo muchísima ilusión que me mandaran esa carta y por suerte, pues a mis padres también les hizo mucha ilusión y me apoyaron en todo momento, nunca me hicieron pensar más de la cuenta, tal, era como lo que tú creas, hija, lo que tú creas es lo que vas a hacer. Y bueno, pues sí que fui unos días a probar en verano, porque claro, yo era pequeña también y era como pues el tema de separarme de mis padres y tal. Claro. Y fui a ver qué tal era, qué sensaciones me daba, ¿no? Estar allí, el entrenador, el grupo de entrenamiento, eran todos bastante mayores, o sea, eran ya nadadores absolutos formados. Entonces, bueno, sí que es verdad que entramos como 4 personas así nuevas y tal, y eso pues me daba un poco de confianza, ¿no? Que había más como yo.
que iban a pasar por lo mismo. Y en cuanto al nivel de entrenamiento, todo el mundo como que me asustaba mucho de, uy, allí vas a hacer muchas cosas muy intensas, y a mí eso no me daba miedo en absoluto, porque bueno, yo soy muy trabajadora y no sabía que no iba a tener problema porque lo iba a hacer y lo iba a hacer lo mejor posible. Claro, y forma parte, ¿no?, de ir hacia la élite, el trabajo duro y el que evidentemente hay mucha más carga de trabajo y demás que a lo mejor en un club que normalmente pues no hay una proyección a lo mejor tan clara hacia internacionales, mundiales, campeonatos de España. Es otra cosa, es una exigencia que me imagino que hay que asumir, aunque se sea en ese momento pues adolescente. Exacto. Sí, de hecho, como te digo, yo estaba trabajando con los mejores de España de ese momento, o sea, era gente que se estaba peleando por hacer sus mínimas para clasificarse a los campeonatos. Entonces, los que entramos nuevos era como un poco más, éramos la proyección, ¿no? Para preparar, digamos, el ciclo olímpico, ir como mejorando cada año y tal. Entonces sí que es verdad que tú tenías el más alto rendimiento ahí al lado, entrenando a tu lado. Entonces también se aprende mucho, ¿no?, de esta gente, de cómo funciona, y ahora yo me considero un poco de esas, ¿no? O sea, me considero como mucho más madura en mi deporte, como que controlo mucho más las situaciones y tal, y lo pienso, y era como, eso es lo que veía yo de mis compañeros, ¿no?, cuando entré al CAR. Claro, ahora tienes tú, como dices, ¿no?, ese rol en ese momento en el que entras, precisamente estás hablando de esa gente importante que estaba buscando pues cotas altas a nivel internacional, juegos y demás. ¿Recuerdas a alguien o recuerdas algún momento en especial o alguna persona especial que, bueno, en eso de llegar nueva, de estar en una situación complicada, entre comillas, ¿no? Porque al final sales de tu casa, dejas a tus padres, vas ahí sola, aunque vas a estar con entrenadores, equipos técnicos, compañeros, pero bueno, que de alguna forma te ayuden a que eso fuese, ese aterrizaje en el agua allí en Sant Cugat fuese más fácil. Sí, desde luego, bueno, ahí estás súper bien cuidado, desde luego, o sea, todo el día está encarado a tu entrenamiento, hasta el colegio. Yo entré en cuarto de la ESO y bueno, no tenía ningún problema para estudiar, realmente tienes el médico ahí a 2 pasos por si te pasa algo, el fisioterapeuta, la comida es genial, no tienes que hacerte nada, lo tienes todo hecho y es como todo equilibrado, todo está estudiado para tu rendimiento, ¿no? Entonces realmente ahí vas como, pues eso, como en algodones. Y yo no tuve ningún problema para adaptarme, desde luego. En esos momentos, en el transcurso de aclimatarse de alguna forma a esa nueva vida, ¿cómo entenderías que fue tu evolución en esos primeros años? Y por otro lado, además, también te quería preguntar por aquello de compaginarlo. Me has comentado en qué momento de estudios llegabas, pero bueno, además lo has compaginado, por ejemplo, porque empezaste y estás en medicina. Sí, yo llevo, compaginando esto, pues siempre, ¿no? Siempre he querido, he aspirado ¿no? Claro. Sí, bueno, y que no quería hacerlo de cualquier manera. Yo nunca hago las cosas de cualquier manera, entonces siempre he querido, pues eso, cuando estaba en bachiller, pues yo quería sacar buena nota en la SELE, a pesar de que tenemos la ayuda esta, ¿no? De que por ser deportistas pues tienes un porcentaje de plazas de la universidad reservado, tal, pero bueno, yo quería ir a por mi nota y de hecho al final entré en la carrera por la nota de la selectividad, no por ese porcentaje de deportista, o sea, yo entré como cualquier otra persona. Y bueno, sí, al principio sí que decidí partirme los cursos, como el primer curso hice la mitad porque realmente me tenía que aclimatar mucho a eso, pues al funcionamiento de la universidad, y en el CAR pues era más difícil porque hay mucho horario de entrenamiento, ¿no? Está distribuido como para entrenar, no para estudiar realmente. Entonces sí que decidí empezar poco a poco y bueno, pues a medida que fui aprendiendo me cogía hacía un poquito más de medio curso, tal. Y bueno, fue duro, pero sí que lo fui sacando sin problema. Y además, o sea, desde la universidad la verdad que se portan súper bien. Yo tengo asignada una tutora sport con la que yo hablo cada vez que tengo alguna incompatibilidad, ya sea de exámenes o de prácticas o de alguna clase que no pueda asistir, y ella se pone en contacto con el profesor y la verdad es que prácticamente nunca he tenido ningún problema. Siempre como han escuchado mis necesidades, ¿no? Incluso la mayoría se
se interesan mucho por ti, ¿no? ¿En qué deporte haces? Y irás a los Juegos Olímpicos, ¿no? Típica pregunta. Pero la verdad que sí, que estoy muy agradecida. Creo que en parte por eso también lo he podido sacar, ¿no? Y bueno, ahora me he envalentonado y me he pasado al curso completo, ahora que estoy en... Bueno, ya que estás, ¿no? Ya que estás. Sí. En el momento que me cambié al club, pensé que me podría gestionarme mejor yo misma, ¿no? Porque sí que es verdad que son unos horarios ya pues para gente que tiene que estudiar, sí o sí, o que tiene que ir al colegio a las 9 de la mañana o a las 8:30 de la mañana. Entonces, sí que es verdad que madrugamos más, ¿no? Es la consecuencia directa, pero también eso, pues también tienes más día disponible para gestionarte tus horas de estudio, trabajo, asistencia a clases y demás. Entonces, creía que podía hacer un poco más y bueno, he decidido acelerar el ritmo, que está siendo bastante duro, la verdad, pero bueno. Bueno, pero tú eres velocista, ¿no? O sea, aceleras el ritmo, pero oye, por cierto, antes me hablas de cuando estabas más en espaldas, pero ¿cuándo es el momento en el que, no sé, por decisión propia, los entrenadores al fin y al cabo te apuntan que a lo mejor tu mejor especialidad pueden ser las relativas a la velocidad? ¿Cuándo se da ese cambio ya para ir definiéndose, ¿no? en el agua? A ver, realmente, por ejemplo, yo creo que en los centros lo que se entrena principalmente es crawl, o sea, sí que se entrenan otros estilos, pero se hace mucho volumen de metros y al final cuando haces mucho volumen de metros haces crawl, porque no puedes hacer otro estilo durante muchos metros, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que pues aprovechan, ¿no? De la base esta que tienes de tantos metros de crawl y por ejemplo yo tenía... O sea, siempre hay un poco más de opciones en cuanto a los relevos, ¿no? Siempre hay 4 plazas en vez de 1. Y pues intentábamos, pues eso, quedar entre las 4 primeras, por ejemplo, del 200 libres o del 100 libres. Y eso era pues eso, era no cerrar la puerta a eso, ¿no? Entonces, sí que es verdad que también se me daba bastante bien el crawl, sobre todo el 200, te diría al principio, como que no había desarrollado tampoco mi velocidad. Y sí que hubo un momento que al final lo de la espalda fue un colapso, yo diría. O sea, como lo había hecho también desde pequeña, como uh-huh. Te digo, era difícil bajar, ¿no? Era como ya me había puesto el listón muy alto desde muy pequeña. Claro. Y claro, llega un momento que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que parece que no avanzas y yo no avanzaba y como al revés, ¿no? Como que perdía un poco. Y mientras tanto iba entrenando crawl. Entonces llegó un momento que realmente me empecé a agobiar y todo con el 200 espalda, por ejemplo, ¿sabes? No estaba contenta cuando tenía que nadar eso, no me sentía a gusto. Sin embargo, con el crawl sí. Entonces, bueno, pues fue como un cambio progresivo así y al final vas mirando los calendarios de las competiciones y cuando te coinciden 2 pruebas, tú sabes cuál es tu prioridad. Entonces, al final, pues eso, puedes prescindir de una que en ese momento para ti no es tan importante. Entonces empecé a prescindir pues de la espalda más que del crawl. Claro. Así fue. Sí, ¿no? Al final hay que decidir, ¿no? En una carrera deportiva, como en todo, ¿no? Hay que tomar decisiones y las que te puedan guiar a, pues por ejemplo, como hablamos al principio, precisamente de esa etapa, por ejemplo, del 2018, que cómo fue, ¿no? De brillante y que siga, ¿no? En adelante. Por cierto, ¿qué tal en el San Andreu, en el club? Pues súper bien, la verdad. Bueno, de hecho, el cambio a la velocidad que me preguntabas fue ahí directamente. Fue en mi cambio del cara al club, ¿no? Porque, como te digo, en los centros pues no son muy propensos a entrenar, ese tipo de entrenamiento como más rápido, más corto, más intenso, no más de fuerza, sino más de aeróbico, de metros, tal. Entonces, me vine al club, ya te digo, con la intención de cambiar, porque creía que en el CAR lo había hecho todo, entonces yo simplemente quería cambiar y probar otras cosas porque ya veía que no avanzaba. Y entonces, pues era probar. Y si iba bien, y si no iba bien, pues ningún problema. O sea, no me iba a agobiar tampoco. Y bueno, es que en cuestión de meses estaba haciendo mejores marcas en las pruebas de 50, 100 y 200 crawl y bueno, creo que mi entrenador del club pues me ha acertado mucho la tecla, la verdad, y estoy desarrollando mucho pues esa faceta, ¿no? De velocidad, fuerza, potencia, más intenso, más corto. Oye, y al final, claro, estamos hablando de toda esa faceta o eso tan tuyo, evidentemente, como nadadora, como es la natación, como es la técnica, como es el paso, ¿no? Por
desde salir de casa de Castellón a ir al CAR de Sant Cugat, estar en Sant Andreu, estar compitiendo, y fuera de eso, y también de los estudios con la medicina, ¿cómo es Lidón Muñoz? Más allá del deporte. Bueno, soy, pues, lo que soy, yo creo que lo soy por el deporte, la verdad. O sea, lo que me ha enseñado, pues esto, luchar por algo, ¿no? Trabajar por un objetivo y quererlo a muerte y entonces hacer cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo, eso, perderle el miedo a, pues eso, a esforzarte, a cansarte, a que no pasa nada, ¿no? Y bueno, también la gestión del tiempo, sobre todo, también me ha enseñado mucho en cuanto a eso. Si yo ya podía ser organizada, ahora realmente lo he tenido que aprender sí o sí, porque vamos, si no sería imposible, como dices, compaginar las dos cosas. Entonces soy muy ordenada, soy muy trabajadora, muy perfeccionista, es como me frustro mucho cuando no me salen las cosas, pero bueno, sí, y creo que es lo necesario, ¿no? Eso, con la cultura del esfuerzo para conseguir lo que quieres en la vida. Bueno, mira, ahora que comentas esa frase, justamente te iba a preguntar también bueno, parece que van habiendo cada vez más apoyos en general al deporte, sobre todo al final algo que se necesita en la élite, y eso es una realidad, y es el apoyo también económico para poder desarrollar, viajar, etcétera, etcétera. ¿También has visto ese cambio? Por ejemplo, desde que empezaste, hoy por hoy, si no me equivoco, estás con el proyecto FER, estás con Endavan, me imagino que las becas que puedas tener vinculadas al Comité Olímpico y tal, o al CSD, claro, eso también has ido ganándotelo, pero que no era tan fácil antes. Parece que va mejorando la cosa, no sé en tu punto si estás más respaldada, menos respaldada, bienvenido sea algo nuevo, ¿estás a gusto en general? Sí, la verdad que sí, me siento, yo como te decía, yo soy de Castellón toda la vida y me siento súper querida por todo el mundo de allí, o sea, noto que todo el mundo me sigue, todo el mundo me apoya. Y bueno, más allá del cariño de la gente, ¿no? Son, como dices, pues estos proyectos de apoyo al deportista que antes no estaban y que realmente, o sea, los necesitamos, nos ayudan muchísimo porque, por ejemplo, yo estoy viviendo fuera de casa, pero porque estoy apostando por mi rendimiento, ¿no? Entonces, tengo que sostenerme de alguna manera y claro, si no podría apostar ciencia por infusa mi no va a ser. rendimiento. Ciencia infusa no va a ser que te puedas mantener. Claro, ¿no? Entonces sería algo que realmente no podría hacer, o sea, tendría que como que asumir, bajar el listón si no tuviera, pues eso, una ayuda económica que me permitiera, pues estar viviendo fuera de casa. Y la verdad que estoy súper agradecida, pues eso, al proyecto FED, al proyecto Endavan, que bueno, pues siempre están ahí, y además de ese apoyo económico también entran en la parte esta de apoyo emocional, ¿no? Son muy fieles a todos sus deportistas y la verdad que te sientes muy apoyado en todos los sentidos. Y dentro de todo esto, por cierto, ¿qué tal en este caso algo que también está muy en casa, como en la natación, por ejemplo, con tu hermana? Ah, pues mira, mi hermana también es nadadora. Claro. Ella se quedó en Castellón, entrenando en el Castalia siempre. Y sí, la verdad que la pobre, se quedó en casa sola, entre comillas, con mis padres desde muy pequeña. Ella tiene 3 años menos que yo. Entonces, cuando yo me fui al CAR, yo tenía 14, pues ella tenía 11. Y claro, su hermana mayor se fue, ¿no? Y bueno, creo que es una de las cosas que yo creo que ella se acuerda mucho, ¿no? Bueno, al final siempre estábamos juntas y de repente dejamos de estarlo. Entonces fue duro para las dos. Claro. Pero bueno, tenemos muy buena relación y siempre nos ayudamos la una a la otra. Yo, por ponerle un poco la firma, el cierre, y no robarte tampoco más tiempo, sería un poco no solo los objetivos y retos que te plantees, sino además qué es aquello que en todo caso siempre intentas y quieres darle a tu deporte, en este caso la natación. Bueno, pues, o sea, yo la verdad que sí que lo intento cada día. Creo que en la otra entrevista que tuvimos lo comentamos. Intento, pues eso, transmitir estos valores, ¿no? Estos valores de que si quieres algo te lo tienes que ganar. Y yo hay veces en que intento pues hacerlo todo bien, trabajar duro para que la gente vea que ahora, que trabajando duro se consiguen las cosas. Y en parte me alegro de que ahora me estén saliendo los resultados por eso, ¿no? Para que la gente que me conoce y que sabe cómo ha sido mi trayectoria y lo que he trabajado, pues que ahora esté viendo que realmente tiene resultado, ¿no? Y
me reconforta mucho pues que la gente, eso, me diga que lo ha visto y que, bueno, siempre te lo mereces, pero bueno, yo pienso, pues ojalá te sirva a ti también, ¿sabes? Para cualquier cosa en tu vida. Como un espejo, ¿no? Al final, que tú tuviste tus referentes, que tú puedas ser referente de otras niñas, otros niños que estén en la natación y así sucesivamente, para que siempre existan referentes para que se mantenga, ¿no? El alma, en este caso, del deporte, claro. Exacto. Pues Lidón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, desde luego, que vayan muy bien todas las competiciones que vienen por delante, que ojalá, evidentemente, todo eso al final, y empezando por lo que es el próximo Mundial, te pueda llevar a algo así como los Juegos de Tokio 2020, y estaremos atentos a ello. Y como decía, muchas gracias también por ese toque más personal, ¿no? De conocer un poquito más a Lidón. Gracias a vosotros. Acabamos con esta entrevista por hoy con Lidón Muñoz, con el mundo de la natación. Os emplazamos al siguiente capítulo de la próxima semana en este ventanal del deporte femenino, que no debéis perderos, y sobre todo seguir apoyándolo en todas partes y de todas formas de las que se pueda, siempre con el deporte femenino. Aros Olímpicos en Maratón Radio. Buenas, bienvenidos una semana más al programa Aros Paralímpicos de Maratón. Soy Alma y hoy os traigo a una invitada muy especial. Ella es Desiree Vila, una joven gallega de 20 años que practicaba gimnasia acrobática de niña y que ya tenía su buen palmarés, y que tras un accidente en un entrenamiento se fracturó la pierna. Por una negligencia médica todo se complicó y finalmente tuvieron que amputarle la pierna derecha. Y es entonces cuando nace una gran promesa del atletismo español. De esto hace 4 años, y si bien lleva practicando este deporte desde hace poco más de un año, ya es campeona de España en los 100 metros y en salto de longitud, ambos con récord nacional. El pasado verano publicó el libro Lo único incurable son las ganas de vivir, donde cuenta su experiencia y su historia de superación. Y a mí me gusta especialmente porque es una de esas personas que luce sus prótesis sin complejos y que demuestra continuamente que la diversidad es súper enriquecedora. Bienvenida, Desiree, a nuestro programa. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, pues ponnos un poquito en contexto. ¿Cuáles son tus próximos retos? Pues yo ahora mismo esta temporada me estoy preparando para el Mundial, que es en noviembre en Dubái. Y bueno, para ello pues obviamente tengo que participar en varios meetings internacionales y sobre todo lo más importante, el Campeonato de España, que es en julio, y ahí es donde me tengo que hacer la mínima para poder participar en el Campeonato del Mundo. Perfecto, pues muchísima suerte para todo eso. Y me imagino que esto es un viaje rumbo a Tokio 2020. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo va la preparación? Hombre, yo creo que participar en los Juegos Paralímpicos obviamente es el sueño de todo deportista, y el mío incluso más, porque el deporte en el que yo practicaba antes, la gimnasia acrobática, no es un deporte olímpico, entonces es como que ahora sí tengo la oportunidad de participar en unos Juegos. La verdad es que a nivel internacional mis rivales pues sí que están muy preparadas, muchas de ellas ya han participado en otros Juegos Paralímpicos antes, pero bueno, sí es verdad que este año estoy aquí en Centro de Alto Rendimiento, estoy entrenando muchísimas más horas que el año pasado y yo creo que es posible. Seguiremos tu trayectoria y a ver si podemos verte en Tokio. Y háblanos un poquito de los comienzos. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tienes el accidente hasta que decides probar otro deporte? ¿Cómo lo viviste? Porque me imagino que tiene que ser difícil, ¿no? Como si fuera la aceptación definitiva de, pues mira, ya no puedo practicar este deporte, pero me voy a dedicar a otro. Y a la vez emocionante, ¿no? Porque te das cuenta de que no se acaba tu vida deportiva. Cuéntanos, ¿cómo lo viviste? Pues yo al principio me negaba un poco al volver al deporte, porque estaba con el regustín de la gimnasia
gimnasia y como que no quería cerrar esa etapa deportiva de mi etapa como gimnasta. Y me costó un poquito, la verdad es que fue un proceso bastante duro. Mis padres me animaron a empezar pues en natación, en tenis, en silla de ruedas, en baloncesto, y al final el hecho de empezar en atletismo fue un poco por casualidad, ¿no? Porque me pusieron una prótesis deportiva en la ortopedia y la sensación fue increíble. Yo me acuerdo que ese día lloré un montón de la alegría de poder volver a sentir esa sensación de estar corriendo y estar trotando, y ahí ya fue cuando me llamaron de la federación y empecé a entrenar con el equipo y ya pues hasta ahora, ¿no? Que estoy compitiendo a nivel internacional. Claro, esa era mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo llegas al atletismo y si fue amor a primera vista o se hizo de rogar? Porque yo me imagino que os vamos siempre intentando meter en el mundo del deporte, porque por si no lo sabías, además la media de personas que practican algún deporte es mucho mayor en personas con discapacidad que sin ella. Me imagino que es un poco culpa nuestra. Y que habías, sí que hemos estado mirando que habías probado otras modalidades y de repente, pues bueno, era esa la pregunta, ¿no? El cómo llegas al atletismo casi por casualidad, y entonces sí que fue amor a primera vista. Pues yo creo que lo que más me motivó fue empezar a entrenar con el equipo, y además que es un equipo en el que todos tienen alguna discapacidad y somos más o menos todos de la misma edad, entonces como que motiva mucho y es un equipo muy acogedor, y a mí fue lo que más me gustó, el conocer a personas como yo, ver que se estaban superando todos los días y ver que yo también podía formar parte de ese grupo, ¿no? Y ya fue a partir de ahí que dije, quiero empezar a competir y me gustaría dedicarme al 100%, no lo sé, pero sí dedicarle bastantes horas para poder llegar a algo, ¿no? En este deporte. Claro, al final creo que los que competís durante tantos años lo lleváis en la sangre, ¿no? No lo podéis evitar. Efectivamente, era como que me faltaba algo. Yo volvía al colegio, volvía a mi vida normal, a tener los mismos amigos, a seguir haciendo las mismas cosas que antes, pero me faltaba una parte muy importante en mi vida, que era el deporte, ¿no? Al que le dedicaba pues muchísimas horas semanales y todo lo que hacía en mi día a día estaba enfocado a mis retos deportivos. Y cuando te quitan una parte tan importante de ti, pues sientes un vacío que solo lo puedes llenar con otro deporte. Claro, ¿y hay algún otro deporte que te llame la atención o que te gustaría probar? ¿O todavía no te lo has planteado? Hombre, a mí me gusta mucho la natación, pero es que ahora mismo pues estoy dedicando tantas horas al atletismo que no me da tiempo para hacer más cosas. Y bueno, este fin de semana aprendí a patinar sobre hielo, que hacía 4 años que no patinaba, desde el accidente no había vuelto a ponerme unos patines. ¿Y qué tal? Y ha sido súper guay porque es como que te vas dando cuenta de que puedes volver a hacer las cosas que antes, solo tienes que proponértelo e intentarlo. ¿Y qué supone para una persona como tú el deporte? Porque lo que decíamos, que viene de antes, no es algo que con lo que hayas salido ahora después del accidente, es que viene de siempre. ¿Y qué supone para ti? Pues, a ver, muchas cosas. Lo principal, yo creo que todos empezamos en el deporte pues por salud, ¿no? Y para mejorar. Sí que es verdad que yo desde que hago atletismo, pues gracias a la técnica y a todo el trabajo, obviamente camino mejor, me encuentro mejor físicamente, aguanto más tiempo caminando, no me canso tanto. Y todo eso pues al final es salud y es calidad de vida, ¿no? Pero yo creo que lo que te llama tanto la atención del deporte es eso, pertenecer a un grupo, formar parte de algo grande, ¿no? Tener unos objetivos, luchar, ver cómo vas mejorando cada día, ver cómo en la anterior competición has hecho 20 segundos y en esta estás haciendo 18, y toda esa motivación yo creo que es lo que te hace levantarte de cada mañana con ganas de más. ¿Y cómo se te ocurrió esto de escribir un libro? Me imagino que para contar todo eso, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué va, para que se hagan una idea los que nos están escuchando, qué pueden aprender de tu libro y dónde lo pueden conseguir y todas esas cosas. Pues mi libro, que se titula Lo único incurable son las ganas de vivir, habla pues básicamente de todo el proceso mío de recuperación, ¿no? Un poco de mi vida de antes, de cuando yo era gimnasta de élite, de la sensación de las competiciones, de cómo es la vida de una deportista de élite, ¿no? Y cómo de repente, por cosas del destino, por una casualidad de la vida, tienes que cambiar toda tu vida, tienes que decidir qué quieres hacer ahora, porque ya no puedes hacer lo que hacías antes, y
y eso lo explico pues un poco enfocado de manera positiva para intentar ayudar a personas que estén pasando por una situación similar. Entonces yo creo que eso es lo bonito de mi libro, ¿no? Que he sabido aprovechar mi situación para intentar ayudar a otras personas Exacto, y para explicar cómo yo he sabido seguir adelante y buscar nuevos objetivos y nuevas metas. Y por curiosidad, ¿tú escribías antes? ¿Te gustaba esto de escribir o lo has hecho con ayuda? ¿Cómo está este tema? Pues yo ya escribía antes, toda la parte de la gimnasia, de hecho yo la tenía ya escrita. Lo que sí es verdad que el hecho de escribir todo el proceso de adaptación y todo esto desde el accidente me lo recomendó mi psicólogo para, bueno, primero como autoayuda, un poco como terapia, claro. Y segundo porque como teníamos un juicio, ya que mi accidente fue una negligencia médica, un poco para no olvidarme de todas las cosas que luego me iban a ser útiles para poder utilizar en el juicio, ¿no? Y al final, yo creo que cuando mis padres lo leyeron fueron los que me motivaron a publicarlo, porque sí que es verdad que cuando te pasan estas cosas no sabes cómo reaccionar, porque nadie te enseña a superar un trauma como el que yo he pasado, ¿no? Y yo creo que el hecho de poder compartir mi historia y que otra gente vea en mí pues un ejemplo a seguir o algo como que le motive a superar sus propios problemas, yo creo que eso fue lo que me impulsó a publicar una historia tan personal como la que he publicado. ¿Y dónde lo podemos conseguir? ¿En online? ¿Están las tiendas? ¿Dónde lo conseguimos? Sí, pues en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, yo creo que en varias librerías de toda España y si no, pues en Amazon o en mi página web que es desibila.es. Te hemos visto en muchos medios, en entrevistas, visitas a programas. ¿Cómo llevas esto de la fama? Porque al final también es una responsabilidad enorme. La gente va a escuchar tu mensaje, tu experiencia y me imagino que a lo mejor a veces no llegas a ser consciente de la repercusión que eso puede tener en otras personas. ¿Cómo lo llevas? Pues sí que es una responsabilidad súper grande porque es verdad que ahora pues tengo bastantes seguidores en las redes que me llaman para hacer bastantes entrevistas y sé que todo eso pues lo escucha tanto gente de mi edad como gente más pequeña para la que puedo ser un ejemplo a seguir, como gente que esté pasando por un problema y se apoye en mi situación para poder superarlo, y al final todo eso pues sí que es una responsabilidad grande, ¿no? Porque tengo que medir mucho mis palabras y quiero aprovechar esta situación pues para hacer que el deporte adaptado tenga más repercusión y que la gente pues se pueda sentir identificada con lo que me ha pasado a mí. Y lo que más me gusta es, por ejemplo, cuando recibo pues imágenes de profesores que han hecho algún evento en su cole y me hacen carteles los niños y que se quieren leer mi libro, y todo eso pues como que me abre los ojos un poco, ¿no? En el sentido de que, jolín, al final con una buena actitud puedes llegar a muchas personas y puedes incluso mejorar un poquito más el mundo, ¿no? Quería comentarte yo otra cosa que me llama a mí mucho la atención. Antes he comentado en tu presentación que me gustan mucho las personas que, como tú, lucís vuestras prótesis sin complejos. Se pueden ver en internet y en programas fotos, imágenes tuyas espectaculares. Y es eso, quizás es defecto profesional mío como fisio, pero me parece muy potente eso de romper esa especie de tabú o lo que sea que muchas veces nos lleva a todos a ocultar aquello que nos hace diferentes. A mí personalmente me parece que está poco explotado en los medios eso de lucir tecnología a punta, porque al final sois como los Ferraris o los McLaren del mundo de la tecnología ortoprotésica. Y eso es algo que a mí me parece fascinante. Exacto, lo que... como medio robots. Claro, pero tú sí que te hemos oído hablar de lo difícil que es en el proceso de aceptación eso de querer encontrarte guapa con tu nuevo esquema mental, pero al final yo creo que se trata de eso, de volver a hacerte tu propio esquema mental de quién eres, cómo eres y quererte y ya está, ¿no? Pero ¿ha sido fácil o todavía estás en ese proceso de adaptación? Aunque haces que desde fuera parezca tan fácil, pero ¿dónde estás? Sí, yo creo que ahora mismo yo ya estoy súper concienciada con mi situación y ha habido un momento de inflexión en mi vida en el que he dicho esto va a ser así para toda tu vida, no te van a hacer una pierna nueva, vas a tener que llevar la prótesis toda tu vida y vas a tener que enseñarla en público porque es parte de ti, eres tú, o sea, tú eres así, ¿no? Y sí que es verdad que al principio pues me costó porque con 16 años el físico lo es todo, ¿no? Siempre te quieres ver bonita y además que yo, hasta que no me pusieron la prótesis,
mi objetivo era que me pusieran la prótesis para volver a caminar, volver a ser normal y que nadie me mirara, ¿no? Porque yo no estaba acostumbrada a que la gente se me quedara observando y cuando tuve que salir a la calle con las muletas, pues obviamente era muy incómodo para mí. Y llegó el día en el que me pusieron la prótesis y ahí fue cuando me di cuenta de que no iba a cambiar nada, de que la que tenía que cambiar era mi mentalidad, ¿no? Porque realmente, pues al principio obviamente cojeaba y aunque me pusiera pantalones largos se veía igual y la gente pues igual me conocía y sabía cuál era mi situación. Entonces fue un poco hablar conmigo misma y aceptarme, querer mi cuerpo y de hecho pues hasta llegó un momento en el que dije, mira, si me la van a ver, que me la vean y bonita. Y por eso me la puse de brilli, de purpurina, para que se vea bien. Eso es lo que me gustó y realmente es algo que no hace todo el mundo, porque de hecho no lo hace casi nadie. Y además yo siempre lo veo y digo, madre mía, lo que tienes en esa pierna, eso es una barbaridad, ya te digo, es un Ferrari y no entiendo por qué la gente lo oculta. Pero bueno, para lo que vale, más vale enseñarla. Pero bueno, ¿y qué es lo que más te ha costado en eso de reinventarte? Porque algo que me sigue sorprendiendo es que en la mayoría de los casos lo que más cuesta de esa adaptación no es la lesión en sí, muchas veces son pequeños detalles o costumbres que hay que cambiar o... No, mira, realmente aprender a caminar para mí fue súper fácil por varias razones, porque yo ya era deportista, porque era muy jovencita y obviamente aprendemos más rápido, porque me lo había currado muchísimo en rehabilitación y al final cuando me pusieron la prótesis fue aprender de un día para otro, ¿no? Y luego el adaptarte a ella pues tampoco es tan complicado porque ya llega un momento en el que forma parte de ti y no lo sientes como algo externo, sino que es tu pierna, no es una prótesis, es tu pierna, ¿no? Yo creo que lo más complicado es el tema psicológico, o sea, lo que decía antes, aceptar tu cuerpo, quererte como eres, volver al deporte, tener que cerrar esa etapa tuya que no quieres cerrar y aceptar el cambio, aceptar que el cambio a veces puede venir para mejor, ¿no? Y ahora lo veo y obviamente pues ahora estoy en otra etapa muy diferente de mi vida en la que pues ya he aceptado todo lo que me ha ocurrido y me estoy aprovechando de esta situación para bien, claro que sí. para seguir con mi vida profesional, para mi vida académica, para mi vida deportiva, para publicar un libro, para ayudar a otras personas, para todo lo que yo creo que mi situación como joven con discapacidad puede aportarme, yo todo eso lo aprovecho. Pero para llegar hasta aquí pues obviamente hubo un proceso de asimilar la situación y aprender a vivir con ello y aprender a sacarle provecho y sacarlo positivo. Y por cierto, vi tu entrevista con Broncano, que me gustó mucho el toque de humor que le das siempre a todo. ¿Eres así en tu día a día? ¿Afrontas la vida con tanto humor? Y sobre todo, una cosa que tengo más curiosidad todavía, ¿eras así antes del accidente? Pues yo ahora mismo sí que me considero una persona simpática y sobre todo pues siempre que me pasa algo pues me tropiezo o lo que sea pues me río, ¿no? Me río de la situación porque al final pues jolín, hay que disfrutar, ¿no? Y si tengo esto pues lo tengo y ya está, no pasa nada. Pero no siempre he sido así. Yo he madurado muchísimo con el accidente, con lo que me ha pasado y he aprendido a valorar mucho más las cosas. No soy tan egoísta como era antes. O sea, considero que yo era una persona totalmente diferente de lo que soy ahora y yo considero que ahora soy mejor persona y eso ha sido obviamente gracias a este proceso. Claro, es que a ti además te pilló el accidente en una edad muy crítica, ¿no? Es una edad en la que todos cambiamos, da igual si no tenemos un accidente, cambiamos igual, pero claro, eso es muy determinante, ¿no? Hacia qué dirección. A lo mejor aún es pronto para responder con firmeza, pero a día de hoy, ¿querrías volver a ser esa Desiree de antes o te quedas con la de ahora? Pues yo me quedo con la de ahora, porque yo pienso que me ha pasado esto necesariamente, o sea, que el destino está escrito y esto me tenía que pasar sí o sí. Si no hubiese sido entrenando, hubiese sido de otra manera, pero yo estaba destinada a ser la Desi que soy ahora, con una pierna brilli y practicando atletismo. Se me pone la piel de gallina. ¿Cómo? Que se me pone la piel de gallina. Sí, no, me la hacen muchas veces la pregunta, si pudiera volver atrás, hubiese sido ese día a entrenar. Y sí, hubiese ido, porque nunca sabes lo que te puede pasar, o sea, y igual, si mis padres se hubiesen conocido, yo no estaría aquí, ¿sabes? Entonces, yo creo que no hay que pensar tanto en qué hubiese pasado sí, y pensar un poco más en lo que sí puedes hacer ahora y en lo que quieres hacer en un futuro, ¿no? Claro.
Y bueno, como siempre, me gusta sacar una lección de fondo de todo este tiempo tan valioso que os hago perder, y te voy a pedir que me regales algún mensaje para nuestros oyentes, ese consejo que te abrió los ojos a ti o que te hubiera gustado que alguien te diera en su día. ¿Qué lección podemos aprender de todo esto? Pues se me ocurren bastantes, pero voy a decir una frase que es uno de los capítulos de mi libro, que dice: las cosas positivas le pasan a la gente positiva. Y esto lo explico de manera en que yo creo que al final nosotros podemos hacer de un día gris un día maravilloso, ¿no? O sea, y no tanto por el hecho de jolín, pues al final con una mentalidad positiva cambias todo, sino que hay que buscar por qué te está pasando esto. O sea, cuando me pasó a mí el accidente, ¿por qué me ha pasado esto? Igual el destino quería que yo hiciera algo por la gente, que ayudase a otra persona. Yo solo con poder ayudar a una persona que esté pasando mi misma situación, ya siento que ha valido la pena todo lo que he vivido. Claro, porque esa capacidad no la tiene todo el mundo, ¿no? De decir, bueno, estoy viviendo esto, vamos a ver qué lección aprendo y qué podemos sacar de positivo, porque siempre hay algo positivo, hombre. Bueno. Sí, yo creo que es eso, es ver la parte que te puede aportar a ti algo. O sea, de todas las cosas negativas que nos pasan, siempre puedes sacarle algo positivo. Y yo creo que es eso el mensaje más importante que me gusta transmitir siempre. Pues nos quedamos con ese mensaje. ¿Y hay algo más que nos quieras contar o de lo que te apetezca hablar antes de irnos? Pues nada, que muchas gracias porque bueno, al final todo esto de salir en los medios y tal da muchísima repercusión a las personas como nosotros y es importante para que la sociedad vea que somos capaces de todo y que hay vida más allá de una discapacidad y de que el deporte pues puede ayudarnos a salir adelante y a ser mejor personas. Muy bien, pues muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos muy pendientes de ti. Te deseamos mucha suerte y mucho éxito en tu carrera. Muchísimas gracias. Y nosotros nos despedimos una semana más. Nos vemos el jueves que viene en este rinconcito de Maratón Radio, en el que encontraréis más historias fascinantes sobre deporte en mayúsculas. Buenas tardes.